Hola, buenas tardes, ¿ya me escucho? Sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Daniel Mena Valencia y hoy me toca exponer el tema de condrosarcoma. Y vaya, empezando con lo general, un condrosarcoma, pues como su nombre lo dice, es un sarcoma, ¿no? Cuyas células van a ser tumorales, obviamente, y se van a caracterizar, hay que tomar en cuenta, por una matriz cartilaginosa y hialina, ¿no? Y también este componente cartilaginoso se puede asociar a uno fibroblástico. Su localización es variable, pero se dice que puede ser central, es decir, intramedular, o de superficie, que es en la superficie cortical. Y también hay que tomar en cuenta que generalmente se desarrollan en huesos con osificación endocondral. La epidemiología dice la literatura que aproximadamente abarca un 25% de los tumores óseos malignos. Es un poco más común en el varón y su incidencia es de 1 entre 200,000 personas. Aparecen aproximadamente entre los 40 y 70 años. Y aunque puede pasar, es muy infrecuente que se encuentre en pacientes de menos de 20 años. En la clínica, pues los síntomas principales van a ser dolor y tumefacción, ¿no? Va a ser raro que haya otro síntoma. Estos van a ser de crecimiento lento y, aunque pueden generar fracturas patológicas, son muy poco comunes, pero ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Y bueno, en su localización, igual, nos menciona en la literatura que aproximadamente un tercio se encuentra en el hueso coxal, un cuarto en el fémur proximal, y también se puede encontrar en columna, aunque es muy infrecuente, aproximadamente del 1 al 10% nada más. Y en el sacro, aproximadamente el 5%. Y también, aunque es incluso esto aún poco menos común, se puede encontrar en las manos y en los pies. El diagnóstico, pues, puede ser por diferentes pruebas de imagen, entre las que vamos a encontrar la radiografía simple, en la cual, si estamos observando un tumor de forma central, esta puede ser encontrada predominantemente en la zona metafisiaria y se va a extender hacia la diáfisis. Y también si encontramos una forma perióstica, ese se desarrolla inicialmente en la superficie del hueso y esta puede inclusive invadir después tejidos blandos circundantes, ¿no? Y aquí pues en la imagen vemos un condrosarcoma central del húmero proximal derecho. ¿En qué zona del húmero? Proximal derecho, bueno, en la zona proximal. Metáfisis proximal. Metáfisis proximal del húmero. Y la siguiente, por favor. Y aquí en la imagen de la izquierda les puse un condrosarcoma perióstico de la tibia proximal. Y del otro lado, un condrosarcoma de la pelvis que se va a encontrar en la columna anterior izquierda. Y también podemos realizar la prueba de tomografía axial computerizada, que esta va a tener la función de permitirnos apreciar con más detalle la reabsorción y la posible ruptura de la cortical. Y también nos puede ayudar a ver si es que hay calcificaciones dentro de la matriz. Y aquí en esta imagen les presento. Y también podemos realizar la resonancia magnética, que esta va a ser un poquito más útil en los tumores radiotransparentes y nos va a ayudar a valorar la extensión regional. En la imagen, en la primera y segunda imagen, de izquierda a derecha, les presento una ruptura cortical con extensión extraósea. Y en la última, pues les presento prácticamente cómo este condrosarcoma pues ya nos da una ausencia de señal intramedular de la tibia. Aquí les puse otro ejemplo, que se trata, pues, obviamente, de un condrosarcoma, en la que podemos ver esa aparición de lóbulos de adipocitos entre la matriz cartilaginosa, ¿no? Y pues esta secuencia de resonancia magnética es la T1. Y pues vaya, en la T2, bueno, en la imagen T2 vamos a observar un aspecto lobulado de los tumores cartilaginos, como se puede apreciar en las imágenes muy claramente. Y aquí les puse, bueno, perdón, una variante de estos condrosarcomas,
también podemos encontrar algún condrosarcoma desarrollado sobre un osteocondroma. Estos no son tan comunes, pero igual en las pruebas de imagen se puede ver a través de una radiografía de resonancia de TAC, ¿no? En la imagen A, que es la que está hasta su izquierda, vamos a ver una radiografía anteroposterior del húmero proximal derecho, en la que se observa pues, esta tumoración, ¿no? Que proviene, como ya lo dije, de un osteocondroma. En la B podemos ver esta misma tumoración, pero una resonancia magnética, ¿no? En la que podemos ver que ya se comunica con la cavidad medular del húmero y que pues tiene una cubierta cartilaginosa gruesa. Y en la C, pues un esquema de cómo se ve y cómo se desarrolla este condrosarcoma. Y aunque a nosotros no nos compete, pues me pareció importante mencionar que en anatomía patológica, pues vaya, es principalmente mi objetivo decirles que pues nos va a ayudar a valorar la malignidad, ¿no? O sea que al momento de nosotros hacemos una biopsia y se manda a patología, pues en patología nos van a decir qué tan maligno o no es este tumor. Y con lo que vamos a ver en la siguiente clasificación. Y que se conoce como Neely-Ackermann, ¿no? En la cual nos dice que un tumor en la anatomía patológica de grado 1 o de bajo grado va a ser similar a un endocondroma u osteocondroma, por lo cual va a ser muy importante que se valore muy bien. Este va a ser de crecimiento lento, va a ser de metástasis muy infrecuente y tiene un 90% de sobrevida. Tenemos el grado 2, que es el grado intermedio, y el grado 3, que es el alto grado, y por ende en este grado pues vamos a ver que hay una metástasis muy frecuente y la sobrevida pues obviamente baja a la mitad. Y bueno, estos condrosarcomas, como todos los tumores, pueden generar metástasis, ¿no? Para los de bajo grado, vamos a encontrar que hay una posibilidad de 3 a 4% de generar metástasis y de 20 a 33 para los altos grados. O sea, aunque sí puede generar metástasis, afortunadamente, pues no es tan común, ¿no? Como lo podemos ver. Y en el caso desafortunado que pues, haya metástasis, la mortalidad puede ser del 70 al 100%. O sea que una vez con metástasis sí son muy mortales este tipo de tumores. Y bueno, en el índice hay un 45, con un 45% de volumen o más de 100,000 litros, ese se conoce como metástasis, una metástasis grande, ¿no? Y puede haber recidivas. Esto quiere decir que pues, después de una resección puede que este tumor vuelva a crecer. Y en este caso, un tercio de los pacientes menciona la literatura que desarrollan metástasis. Los condromas centrales van a producir un poco más de metástasis que los de superficie. Eso es importante, ¿no? Aunque recordemos que los de superficie también pueden irse a pues, tejidos circundantes. En el tratamiento, pues es una biopsia, como se los mencioné, puesto que esto pues, nos va a ayudar a decidir sobre el tratamiento definitivo. Es importante decir que se requiere de una gran cantidad de tejido tumoral para que pueda ser observado correctamente, así como es importante tener una buena técnica con el fin de conservar lo mayor posible y que sea más fácil de diagnosticar a través de la microscopía, ¿no? La resección tiene que ser extratumoral y si es posible amplia con el fin de evitar que algún tipo de rezago de tumor quede y que este pueda volver a crecer y generar recidivas, ¿no? Y pues obviamente va a ser mucho más difícil, en localizaciones pélvicas, pues, por todos los tejidos y estructuras que hay circundantes, ¿no? Es un abordaje más difícil. La biopsia te ayuda más para dar el diagnóstico, más que el tratamiento. Sí, bueno. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ¿Qué diferencias encuentras en este tipo de tumor, que ya es un tumor maligno, con respecto a todos los tumores que ya hemos visto? ¿Qué diferencias hay para ya decir esto es un tumor maligno y no benigno? En cuanto a la radiología. Que es más fácil que... Pues es todo lo que nos había dicho de bordes definidos, ¿no? Y de destrucción de tejidos y que estos invaden otros lados, ¿no? Para distinguir uno benigno y uno maligno. Así es, empieza con metástasis. ¿Qué le pasa a las corticales? Se borran, ¿no? No son definidas. Más bien se destruyen, son invadidas por este tumor, se van destruyendo, hay lisis. Y sigue creciendo el tumor y empieza a hacer entonces metástasis cercanas al hueso o a este tumor,
y cuando ya es más severo, pues ya hay metástasis patógena a otros órganos. ¿Cuáles son los órganos que van a metastatizar el hueso normalmente? Pues mencionaba la literatura que era muy común que se diseminara pulmones. Pulmones, ok. ¿Qué otro? Sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso, cerebro, columna, ok. ¿Sale? Ujú. Seguimos, por favor. Y bueno, y en la imagen pues les puse un ejemplo de tratamiento en la cual pues metemos un condrosarcoma y después de todo el proceso de biopsia y demás, pues se va a una resección y una vez resecado este hueso, pues como se ve en la imagen de la derecha, así se ve el condrosarcoma, ¿no? Que podemos ver que sí es muy evidente. ¿Qué es lo que le hicieron a ese hueso, Daniel? ¿Qué O sea, resecaron? que resecaron ahí, un número. Un número. ¿Pero de dónde a dónde? Desde, desde la cabeza hasta como un tercio de número, ¿no? No sé. Ok, entonces si se resecaron la cabeza, ¿qué hicieron o qué abordaje hicieron ahí en ese hombro? ¿Qué tuvieron que hacer? Después una prótesis, ¿no? No, antes, o sea, si resecaron la cabeza, a quitar la cabeza, que la cabeza está formando parte de qué? Del, ¿De qué estructura anatómica? de Junto con la, otra de la hueso, cintura escapular. de una articulación, la articulación glenohumeral. Entonces tuvieron que desarticular el hueso a nivel de la cabeza humeral, perdón, y después lo cortaron, o sea, resecaron la articulación proximal del húmero y hasta dónde resecaron, hasta dónde cortaron ese hueso. Tú ya bien decías en la parte proximal, pero en los segmentos, ¿cuáles son? ¿Qué segmentos de hueso resecaron? De húmero, pues. ¿Hasta qué segmentos resecaron o cortaron? Daniel. Perdón, es que se me fue tantito mi internet. ¿Me puede repetir el último que dijo, por favor? Sí, el corte desarticularon proximalmente el húmero y distalmente lo resecaron. ¿Hasta dónde fue el corte? ¿En qué segmento del húmero? La metáfisis proximal. Metáfisis proximal es donde está la flechita amarilla. Esa es la metáfisis Mm, proximal y está resecado más allá de eso. ¿Hasta dónde abarca el tumor? Pues le secaron hasta el tercio medio, ¿no? ¿Tercio medio de quién? Del número. De la diáfisis humeral. mm, ¿Sí? Ahora, ¿resecaron exactamente donde empezaba el tumor o resecaron un poco más allá? un poco más, porque tiene que ser la resección Resecar extratumoral. tejido sano también, porque Ujú. si resecan exactamente en el límite y dejan algunas células malignas, pues vuelve a crecer otra vez. Entonces hay que resecar, darle un margen de seguridad y resecar más hueso, o que se reseque más hueso sano. Ya se lo mandan al patólogo esa zona y ya él dice en patología transoperatoria, si ya hay márgenes libres de tumor, pues hasta ahí. No, que todavía hay tumor, pues tienen que cortar más distal, ¿de acuerdo? Dar mayor margen a ese corte. Y bueno, ok, quitan la pieza, quitan el hueso, ¿y qué va a pasar? Así lo cierran, lo vuelven a meter, ¿o qué pasa? Ahí que dejaron un hueco. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué tienen que poner? La prótesis, ¿no? Exacto, Daniel. Tienen que sustituir ese hueso por una prótesis. Y bueno, ahí vemos la imagen que tienes, esa prótesis color blanca, que es la zona proximal del húmero, y distalmente ahí tienen como un enclavillado, ¿sí? O vástago, y eso se va a colocar en ¿cómo se llama? Canal medular de la diáfisis media y distal del húmero. ¿De acuerdo? Ok, síguele, por favor. Para salvar la extremidad, actualmente, pues se le hace una desarticulación y adiós toda la extremidad torácica. Esto es un salvataje de la extremidad. ¿De acuerdo? Sí, ok, doctor.
Y bueno, ya en casos pues ya más graves, con tumores más voluminosos, que incluso ya generan afectación en vasos y nervios, Sí. después, y también si se toma en consideración que es, después de que es una infección después de una biopsia, o que ya es un tumor que se reseccionó varias veces y tiene muchas recidivas, Ajá. pues ya de plano ya se opta por la amputación. Así es. ¿Ese qué tipo de amputación es? Este, ¿Cómo se dice esa amputación? ¿Alguien del panel? Así el nombre común de esa amputación, ¿cómo es? ¿Qué pasó, muchachos? Despierten. Es una amputación desarticulada de rodilla. No es desarticulada, Gilberto, porque yo estoy viendo bien el aparato de la rodilla. ¿Está viendo bien cómo? Se ve la articulación de la rodilla completa. No es desarticulación. ¿Qué tipo de amputación es? ¿Qué cortaron? Transtibial. ¿Qué huesos cortaron? Tibia y el peroné. Ok. A ese nivel de corte, ¿cómo se le describe? ¿Una amputación qué? ¿Alguien? Transtibial. No. Si está por debajo de la rodilla, ¿cómo la llamaríamos? ¿Amputación? Es una amputación infrarrotuliana. Seguimos. Daniel. y sí, y bueno, la que sigue, vamos a optar por diferentes tratamientos en algunos casos especiales, ¿no? Como es un condrosarcoma de bajo grado, estamos hablando de que pues, este condrosarcoma pues, es realmente pues, muy mínimo o muy pequeño, pues incluso nada más se puede optar por un raspado minucioso y después de realizar una vigilancia estricta, ¿no? Y regular. Y en el caso de que se genere una fractura patológica, que hablemos ya de un tumor pues, ya que genera más daño, primero se tiene que inmovilizar la fractura y se tiene que esperar hasta que el hematoma fracturario quede pues ya, que esté, ¿no? Porque si antes de esto se efectúa una osteocentesis o se realiza una sustitución protésica, esto únicamente va a hacer que este tumor sea diseminado más fácilmente. Es lo que decía la literatura. Y en la siguiente, por favor, ya les puse una imagen que es un ejemplo de una fractura patológica generada por un condrosarcoma, que se puede ver en las imágenes B y C. Y pues vaya, que después de este tiempo, pues ya una vez habiendo quitado el condrosarcoma, ya se optó por el procedimiento quirúrgico. Aquí, por ejemplo, lo que hicieron es brincar el tumor y ponen un fijador externo. Y más que es un hueso largo, muy potente, por los músculos. Entonces, Sí. le dan distancia y le ponen un fijador externo, puenteando siempre la lesión, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y ya una vez que eso consolide, pues entonces, como dices, pues ya se le da más, hay resección del tumor. Uh-huh. ¿Seguimos? Sí, es correcto. Y bueno, en los tratamientos adyuvantes, se menciona que en este tipo de condrosarcomas, que son los condrosarcomas pues, básicos, los comunes, no es eficaz la quimioterapia, ya que debido a la matriz cartilaginosa, pues hay una pobre difusión de los agentes quimioterapéuticos. Pero sí se puede dar radioterapia, que va a ser un poquito más exclusivo de los tumores que no son tan fáciles de extirpar como los que se encuentran en la pelvis, ¿no? Y también puede ser un coadyuvante tras resecciones contaminadas y también también puede ser coadyuvante para evitar las complicaciones neurológicas, ¿no? Y bueno, el pronóstico de estos tumores pues depende de varios factores. Obviamente el más importante pues va a ser el radiológico, ¿no? Tomando en cuenta que si es de bajo grado pues prácticamente no tiene metástasis ni recidivas y puede ser muy alto el valor pronóstico. Pero ya si hablamos del grado 3, pues puede ser incluso una sobrevida de 69%, de un pronóstico malo de 69%. Y va a haber también factores desfavorables, como van a hacer que en la cirugía o en el procedimiento de resección no se
Si no se marquen adecuadamente los márgenes, dejemos algún tipo de célula por ahí que pueda generar otra vez un crecimiento, lo cual es una residual local. Que también que se localice en el hueso coxal puede ser un mal factor, que sea un volumen tumoral de más de 100 mililitros, o que bien pues ya este tumor ya haya generado metástasis, ¿no? Estos factores obviamente pues, nos van a condicionar un peor pronóstico. Y bueno, la supervivencia a largo plazo pues va a ser más común o mejor en pacientes que fueron sometidos a una resección quirúrgica completa, ¿no? Y en el caso de que haya metástasis, igual tratar de resecar estos o extirpar esta metástasis, ¿no? Para mantener una supervivencia alta. Si es posible, por supuesto. Ahora, también tenemos más variantes de condrosarcomas, ¿no? O que también se pueden conocer como condrosarcomas secundarios. Vamos a tener los condrosarcomas secundarios a osteocondroma, que también se le conocen como condrosarcomas periféricos. Estos tienen una malignidad muy baja del 15%. En la anatomía patológica, se dice que estos van a provenir de una cubierta cartilaginosa del osteocondroma. O sea que de este osteocondroma se va a generar una cubierta cartilaginosa que va a dar lugar a este condrosarcoma. Es saber nodular y forma una masa que destruye el osteocondroma. Pero más adelante les pongo una imagen para que vean mejor lo que les estoy diciendo. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico igual, ¿no? Pruebas de imagen como la radiografía, el táctil, la resonancia magnética, así como en la microscopía, ¿no? En la microscopía, pues se va a valorar el grosor y la nodularidad, ¿no? Que nos va a permitir más adelante pues, el diagnóstico y el tratamiento. La RX y la TAC, pues obviamente nos van a confirmar el diagnóstico, y la resonancia, al igual que el condrosarcoma básico, nos va a permitir visualizar la cubierta cartilaginosa, medir su grosor y determinar si es nodular o infiltrante, ¿no? Y en la siguiente, por favor. Pues bueno, aquí les muestro una radiografía de abdomen en la que pues vemos prácticamente una lesión pues, calcificada en el flanco derecho. Y se dice que la flechita blanca, pues es que esta lesión, bueno, este tumor, pues nos desplazó el colon derecho. Después en la B es una tomografía computarizada que va a mostrar una lesión en el flanco y en mi pelvis derecha. Y pues aquí va a estar originada en el hueso ilíaco y va a tener calcificaciones dispersas de tipo cartilaginoso, como es en la flecha blanca, ¿no? En la C es una imagen, una resonancia magnética potenciada ante 2, en la que vamos a ver una lesión heterogénea, que pues vamos a ver que según al momento de que nosotros realizamos esta lectura, pues pueden ser áreas hipo e hiperintensas, perdón, que corresponden a calcificaciones y matiz tumoral no calcificada, ¿no? Que pues acuérdense que es tiene este componente de osteocondroma y condrosarcoma, ¿no? Y ya una vez habiendo diagnosticado en el tratamiento, pues podemos ver la pieza de este tumor resecado, ¿no? Y que, pues bueno, después de confirmar, pues el diagnóstico se hizo y que es una malignidad de 2 centímetros, ¿no? Y pues obviamente es igual que el pasado, en la que tiene que ser una resección tumoral amplia y en un solo bloque, ¿no? Obviamente. Y también se acompaña de tratamiento coadyuvante. ¿Cuál va a ser la pauta que te va a decir qué tipo de tumor exactamente es? La microscopía, ¿no? ¿La qué? Un poco más. La microscopía, ¿no? Si no es tan específico, la microscopía puede ser. Okay. ¿Eso dónde se va a ver? ¿Qué especialidad? En anatomía patológica. Exactamente. El diagnóstico de certeza, ya seguros, como dicen, tener los pelos. Cuando ya tienes el resultado de patología, ahí ya vas a saber exactamente qué tipo de tumor y todo. Clínica, radiografía, imágenes de resonancia, tomografía, sospecha clínica, tienes una neoplasia maligna, probablemente condrosarcoma, etcétera. Ya durante la cirugía lo vas a ver y ya en patología nos van a dar el diagnóstico ya definitivo, diagnóstico de certeza. Entonces, ¿quién? Anatomía patológica. Ese te va a dar ya el diagnóstico seguro. Muy bien, síguele. Y bueno, también tenemos otra variante que es el condrosarcoma perióstico, que como su nombre lo dice, pues va a estar en el periósteo, o sea que va a ser superficie. Va a ser muy infrecuente y pues únicamente va a representar el 1 al 2% de todos estos tumores. Este va a ser más común, que es lo que dice en la metáfisis de los huesos largos. Y al igual que los condrosarcomas básicos, su síntoma va a ser la tumefacción y el dolor. Y estos suelen ser un poquito más grandes, ya que miden más de 5 centímetros.
En la siguiente, por favor. En las pruebas de imagen, pues igual, mismo procedimiento, radiografía, tomografía y resonancia. Y se menciona que al momento de que nosotros valoremos estas imágenes, pues vamos a encontrar un tumor habitualmente, como ya les mencioné, metafisiario, que se apoya sobre la cortical, y también puede generar una erosión, como se puede ver en la imagen, ¿no? Puede generar calcificaciones, aunque son inconstantes, y también se dice que puede adoptar un aspecto de palomitas de maíz. Ok. Y al microscopio, pues este va a ser prácticamente muy similar a un condosarcoma común, ¿no? Lo único que nos va a permitir diferenciarlo, pues va a ser la ubicación, que va a ser en el periósteo. En la clínica, ¿cómo se explora? ¿Cuál es la sintomatología? Pues decía que era tumefacción y dolor, ¿no? Que se ve, pues obviamente es un área rojiza en la que pues, el paciente, pues sí tiene esta tumefacción y siente dolor. Y como está cerca de una articulación glenohumeral, en este caso, que también va a acompañarse. Limitar la movilidad, ¿no? Exacto. Recuérdanos, por favor, cuáles son los arcos de movilidad del hombro. Ay, Ya te lo sabes, Daniel. sí, pero me sigue ¿Cómo que sí, pero qué? Los arcos de movilidad y se los olvidando. está friegue en las historias clínicas. ¿Cuáles son los grados de libertad del hombro? Era ay, de 180 hacia, en el plano ¿Pero sagital, ¿no? qué? ¿Pero de qué? Me dices los grados, dime qué movimiento. ¿180 grados de qué? De abducción. De flexión, bueno, 180 de flexión, ¿no? De, De flexión, 180 grados. ¿Qué más? de extensión era 40, Tensión, 40 grados, muy bien. de abducción 180, Ok. de aducción 30, Está 40, ok. de rotación interna era 50, creo, y de rotación externa 45, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Seguimos. Y la siguiente, por favor. Y bueno, en otra variante también tenemos el cromosarcoma mesenquimatoso, que este va a ser caracterizado porque va a tener un componente celular indiferenciado de alto grado y también va a tener un componente cartilaginoso muy bien diferenciado, ¿no? Estos van a representar el 2 al 13% de todos los condrosarcomas y estos, a diferencia de los demás, van a ser más incomunes en el sentido de que aparecen en una edad más temprana, que es aproximadamente de 26 años. Y estos tienen una evolución mucho más rápida. La siguiente, por favor. En la localización, pues bueno, como incluso lo podemos ver en la imagen anterior, también se puede encontrar en la mandíbula, ¿no? Pero también puede encontrarse en el fémur, hay más huesos de la cara, en la pelvis, en las costillas y en las vértebras. En los huesos largos, pues aquí la localización va a ser variable, ya que puede estar tanto en la diáfisis, metáfisis o epífisis, ¿no? No va a ser tan específico como los demás. En la clínica, pues igual va a haber dolor de tumefacción y si se encuentra en la cara, como es el caso de las imágenes que les he puesto, pues obviamente genera incapacidad, bueno, genera limitación de movimiento e incluso problemas para masticar por el dolor, ¿no? Y también por este bulto que hace que pues, no permite que a lo mejor sea fácil ingerir alimentos. Y a este se dice que también el intervalo entre el inicio de los síntomas o no, pues puede ser largo. En las pruebas de imagen, pues igual, el mismo procedimiento que todos, radiografía, tomografía y resonancia. Y aquí vamos a encontrar que va a variar la forma osteolítica y este va a tener límites muy imprecisos. Este va a ser caracterizado porque va a generar una osteólisis cortical y este es muy común que se extienda hasta los tejidos blandos. Y en las imágenes podemos ver un patrón apolillado. En la anatomía patológica, este va a ser muy fácil de diferenciar porque va a ser muy distinto a los otros condrosarcomas comunes, ¿no? Y pues aquí dice que la proliferación va a ser bifásica, que va a tener cartílagos más o menos diferenciadas. Como se puede ver en la imagen, va a tener un componente densamente celular de pequeñas células, que sí se ve muy, muy marcado en esta imagen. Y que aquí en el caso de la vascularización adopta
una forma como de cornamenta de ciervo, ¿no? Que también se le conoce de tipo hemangio pericítico. Y en el tratamiento, igual, resección quirúrgica amplia, como se puede ver en la imagen, que incluso pues hay que, como todo, reseccionar un poquito más allá de los límites del tumor. Y como se los mencioné, que puede estar incluso en costillas y columna, es muy común que tenga metástasis a pulmón. La supervivencia a 10 años aproximadamente va a ser de 27 al 60%, ya que pues hablemos de que genera metástasis de pulmón y pues vaya, ¿no? Un pulmón con cáncer, pues. ¿Qué diferencia hay? Suya. ¿Qué diferencia en cuanto al tiempo, en cuanto a una neoplasia benigna de una maligna? Que la maligna puede ser puede proliferar un poco más rápido, ¿no? Así como genera más metástasis. Exactamente. Es un crecimiento, un abultamiento y es más rápido. Si una neoplasia benigna es más de tiempo, más crónica, de años. En la maligna es muy rápida. Inclusive en la tumoración se puede ver una red venosa colateral impresionante. Entonces eso también te habla de malignidad. ¿Seguimos? Y en otra variante, también tenemos el cronosarcoma de células claras, que va a tener un patrón histológico específico, que más adelante les voy a enseñar una imagen. Este va a representar el 2 al 6% de los cronosarcomas, y este va a estar un poquito más localizado en la epífisis de los huesos largos, como es el fémur, la tibia y el húmero. Y la siguiente, por favor. Y como recuerdan, pues es cronosarcoma de células claras, así que en las imágenes pues vamos a ver tal cual, una imagen clara, ¿no? Y pues bueno, aquí va a haber una lesión osteolítica, que esta va a estar delimitada y va a tener contornos redondeados. Esta va a ser una de sus características. Y en el 30-50% de estos casos vamos a poder observar calcificaciones en la matriz. Y aquí les puse una radiografía y una resonancia con diferentes cortes, uno frontal y otro axial. Y pues aquí vamos a observar pues, con las flechitas la zona cartilaginosa. Y pues vaya, ¿no? Eso es como que lo más característico de estas. ¿Qué le ves a esa tibia, a esas corticales de la tibia? ¿Cómo las describirías? Que ya hay lisis de hueso, que el tumor está ocupando el espacio que antes era de calcio, que hay un ensanchamiento incluso del hueso, Espacio ¿no? está ocupando el tumor. Como pues la epífisis, ¿no? El ensanchamiento de la epífisis. La médula ósea. Ok. De la diáfisis proximal. ¿Y las corticales, cómo las ves? Ensanchadas, ¿no? Ensanchadas, abombadas, ok. Muy bien. Y bueno, aquí un cronosarcoma de células claras en el fémur proximal derecho, ¿no? Y pues vemos que está muy bien redondito y pues tiene precisamente esa imagen pues, clara, ¿no? ¿En qué zona de la cabeza femoral se encuentra? Superior. Ahí tienes la cabeza femoral. ¿En dónde está el tumor? ¿En qué parte de la cabeza? ¿Ya vieron Leckalver-Perthes? Ya lo vieron, ¿no? ¿O no lo vieron? ¿Qué parte de la cabeza es esa? ¿Los demás? Pues nos vamos a aventar otra hora, 15 minutos perdiendo. Qué descriptivos son. Es el pilar lateral de la cabeza. Ahí investigan las partes de la cabeza femoral. Síguele. Y igual otra imagen que pues ya, también para diferenciar o cómo se ven este cronosarcoma de células claras. A ver, la anterior, por favor. ¿Qué se inserta en la fobia, ahí en la cabeza femoral? Ahí se ven en la imagen de la derecha, tiene como en la cabeza femoral, tiene como una depresión o una fosita. ¿Qué se inserta ahí?
y llega al fondo del acetábulo, que es esa pared delgadita que se ve en el acetábulo. El ligamento redondo, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Y el pilar anterior del acetábulo dónde está? Señálalo, por favor. ¿Cuál es el acetábulo, Daniel? Es que yo no estoy transmitiendo. Pero, ¿Quién tiene la presentación? No, a la derecha, en la imagen de la derecha. Ahí donde está el acetábulo. Ok. Esa zona de arriba, como triangulito, triangular, todo eso, eso se llama columna anterior. ¿Sí? Luego hacia abajo viene el fondo acetabular. Y luego más abajo ese triangulote, ese es el columna posterior. ¿Sí? Seguimos. y la siguiente, por favor. Y aquí en la anatomía patológica, pues van a ser áreas difusas, de aquí células grandes, a diferencia del pasado que son células muy pequeñas. Vamos a encontrar un núcleo redondo central con varios nucleolitos, como se puede ver en la imagen. Y también aquí puede haber mezclados osteoclastos no tumorales y también puede haber una neoosteogénesis reactiva. ¿Qué tipo de tinción es esta, Daniel? Hematoxilina y osina. Muy bien, síguele. Y bueno, en el tratamiento, pues obviamente, como toda una resección amplia, ¿no? La supervivencia, pues aquí es muy grande, es del 85 al 95%, y el riesgo de metástasis es muy bajo, ¿no? Es menos del 10%. Y también tenemos a los condrosarcomas desdiferenciados. Estos van a ser comúnmente de bajo grado, y aunque van a estar asociados a un tumor de alto grado, ¿no? Y de distinta naturaleza histológica. Y estos van a representar al 10 al 17%, tienen igual una evolución muy rápida, y aquí las fracturas patológicas van a ser frecuentes, debido al componente muy lítico que tiene este tipo de condrosarcoma. En la imagen, pues vamos a ver que la mayoría van a ser centrales, y van a estar, obviamente, como se los dije, pues asociados a zonas osteolíticas, ¿no? Y aquí las fracturas patológicas, dice la literatura, que van a ser entre el 13 al 25%, o sea que es más común que las demás, ¿no? Que eran un porcentaje menor a este. Y en anatomía patológica vamos a ver un contingente sarcomatoso, no cartilaginoso, ya que recordemos que se asocia a otros tumores malignos de diferente componente histológico. Y este va a asimilar mucho la anatomía patológica a un osteosarcoma de alto grado, o sea que sí hay que tener en cuenta que es un poquito incluso más difícil el diagnóstico microscópicamente, ¿no? Y también a veces puede tener marcadores musculares debido a su malignidad. En el tratamiento, pues obviamente la sesión quirúrgica, y aquí como estamos hablando de que pues, es un componente histológico diferente, aquí se puede ocupar incluso la quimioterapia, ya que no es meramente matriz cartilaginosa como el condrosarcoma común, y aquí es posible que sí esas partículas de estos quimioterapéuticos sean más efectivos. Aquí la supervivencia es muy baja, del 0 al 15%. Y eso es todo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No. ¿Quedó todo claro? Bueno, ¿quién sigue? Los veo muy apáticos, muchachos, no están participando. Siempre participan los mismos o al ponente. Se me hace que están durmiendo o no están en clases. Yo soy el único que tiene prendido el video, todos están ahí tapados. Alguien me debía unas tareas, ¿no? De lo de tórax, de algunas que otras preguntas. ¿Hicieron esas tareas? Los que se las dejé.
A mí me dejó buscar sinónimos de parálisis cerebral. Así es, Karina. ¿Qué encontraste? Pues encontré que también se le puede llamar por las siglas de ECNE, que significa encefalopatía crónica no evolutiva. No sé si se refería a ese, pero encontré otras. Ok, ¿qué otras? ¿Encontraste otros más? ¿Más Las sinónimos? otras es encefalopatía estática o disfunción motora central. Disfunción motora central, ok. Solo ¿Alguna? esas tres. Ok, bien. Sí, si tú dices PCI, pues todo el mundo le va a entender y hasta la gente también. O si dicen Sí. parálisis cerebral infantil, lo entienden. Pero algunos a veces lo sienten como que es ofensivo. Por eso te pedí que buscaras los sinónimos. Ok, Disfunción las voy a motora anotar en la central. presentación. Sí, por favor. Y no se les olvide subir las presentaciones a Classroom. Está abierto todavía el Classroom. Ese es Classroom de ustedes. ¿Sí? Está de profesores el doctor Fausto y su servidor. Y ahí pueden subir todas las presentaciones para que estudien y todos la compartan. Gilberto, ya te tardaste con la presentación. Que se trabó su compu. Yo, bendita tecnología, ¿verdad? ¿Checaron lo de los focos de auscultación? ¿Sí los repasaron del tórax? Ahí ya la ven. Ahora sí ya se Ok, ve. es que se trabó, quién sabe. Bueno, espero ya no se trabe. Buenas tardes, soy Gilberto Pérez Plasencia y les voy a hablar del osteosarcoma. Bueno, en general hay algunas cosas que se parecen un poco a la exposición de mi compañero Daniel. Pero bueno, vamos a empezar. Esta imagen que les pongo aquí es un ejemplo de un osteosarcoma. Ya, pues, ya lo quitaron, ¿no? Empezando con un poco de su historia, podemos decir que empezamos con Alexis Boyer, quien es fue un cirujano francés que perteneció a las tropas napoleónicas, y este cirujano fue el primero que esbozó una descripción en el 1805 acerca del osteosarcoma. Su trabajo sirvió como referencia para lo que hizo Guillaume Dupuytren en 1847, quien se conoce por ser el primero que describe formalmente la historia natural del osteosarcoma. Ya después viene Hermann Gilberto, Liebert. en ese año, ¿qué pasaba en México? ¿En qué año? ¿En 1847? Hey, Ay. ¿qué pasó? Estaba... Y ya les hablé a ustedes de eso. Pura medicina y lo demás se les olvida, ¿verdad? Estaba lo que nos contó de Santana. O sea, ¿qué pasaba en México en 1847? Pues, guerra contra Estados Unidos. Exacto, intervención norteamericana. Ok, Síguele. bueno. Después Hermann Liebert se basa ahora en Dupuytren para, en 1854, describir histológicamente al osteosarcoma. Esta descripción de Hermann Liebert es importante porque, y por eso pongo aquí la imagen de Rudolf Virchow, porque fue la base para que Rudolf Virchow pudiera hacer una clasificación de los tumores. Es Virchow. Virchow. Bueno, en cuanto a la definición, les pongo aquí un demonio Sí. representando que es maligno. Es un tumor óseo maligno compuesto por células mesenquimales, como ya hemos visto de los tumores, y aquí se va a producir osteoide. Esto va a ser la característica principal
principal, la producción de osteoide y hueso inmaduro. El osteoide sería pues la matriz ósea, ¿verdad? La matriz ósea. Bueno, y representa este osteosarcoma al tumor óseo maligno primario más frecuente. Esto es del linfoma, solo estos le ganan mayor frecuencia. Hablando un poco no lleva acento, ¿eh? Ok. Hablando un poco de su epidemiología, en cuanto a la incidencia mundial, se cree que es de 5.6 por millón de niños y menores de 15 años, perdón. Entonces, esta enfermedad va a tener dos picos. Una que es en los menores de 20 años, que es el 75% de los afectados, y otro pico va a ser en los mayores de 70 años, que este se relaciona a un osteosarcoma secundario, a otra enfermedad de base. Más adelante se mencionarán algunas. También se ha visto una ligera incidencia mayor en el hombre en comparación a la mujer, de 1.6 a 1. Y los sitios mayormente afectados son la zona de rodilla, ya sea la metáfisis proximal de la tibia o la metáfisis distal del fémur. Estos representan el 60% de los casos. El 15% de los casos se encuentra en la cadera, el 10% en hombro, el 8% en mandíbula, y raramente se encuentra un osteosarcoma extraóseo, pues. Correcto. Okay. En cuanto a la etiología, se tienen como factores genéticos y factores ambientales. Sabemos que los ambientales van a promover a que el factor genético pueda exponer la enfermedad. Y bueno, la mayoría de los casos parecen ser aneuploidías y es el resultado de mutaciones esporádicas. También se han visto defectos genéticos en el gen del retinoblastoma o en el TP53, que como bien sabemos son como guardianes del genoma y reguladores del ciclo celular, pues cuando estos se ven mutados, la persona llega a tener 500 veces, en algunas literaturas dicen que hasta 1000 veces más riesgo de tener osteosarcoma. Y algunas enfermedades como el síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Piaget, se relacionan con osteosarcoma secundario. Es decir, que no aparece, por así decirlo, esporádicamente, sino que pues ya existe una enfermedad de base. Y los factores ambientales, se cree que la radiación es el principal factor predisponente para el osteosarcoma, incluso las altas dosis de radiación terapéutica, ¿no? Su etiología verdadera, pues en general, o a ciencia cierta, se desconoce, ¿no? Bueno, ¿qué cambios morfológicos vamos a encontrar? Primero, los macroscópicos. El tumor o esta masa tumoral va a tener un aspecto grisáceo blanco con o sin, perdón, ahí puse hemorragia, error de dedo, hemorragia y degeneración quística. ¿Ok? Entonces, ya más adelante veremos los tipos de osteosarcoma. Uno de ellos es el telangiectásico, por ejemplo, que sí hay presencia de hemorragia. Pero bueno, vamos a leer. Y azul, esta parte que estoy señalando pues es la masa tumoral. Vean cómo se coloca donde debería de estar la médula ósea, ¿no? Ahora, esta masa tumoral sigue creciendo y va a salgar lo que ya había dicho el doctor, pues la lisa, la destruye, al igual que el periósteo. Y este levantamiento del periósteo que sucede es lo que nosotros vamos a poder ver como un signo clásico en las radiografías, que más adelante veremos como el triángulo de Cotman. ¿Qué corte es ese de esa rodilla? ¿Qué corte es? ¿Qué corte es? Bien de falange eso. Hey. Esta es una tibia. ¿Qué corte es ahí? Es un corte
Es que está una- invertida. El fémur es el de abajo y la tibia es la de arriba, de la diapo. ¿Qué corte es? ¿Qué plano Pues es el anatómico? plano coronal. Exacto, muy bien. Ok. Bueno, en cuanto a lo microscópico, vamos a ver células tumorales con núcleos hipercromáticos y grandes. También vamos a ver figuras mitóticas como las que estoy señalando aquí. Y la lesión, o mejor dicho, el signo clásico va a ser el osteoide, que en este caso es lo que estoy encerrando en rojo. Ok. También vamos a ver células gigantes amorfa, aunque bueno, esto no lo vamos a ver nosotros, lo va a ver el patólogo, pero bueno, es importante saberlo. Aquí otra ilustración de una tinción hematocilina de eosina de osteosarcoma osteoblástico que muestra células malignas. Dijimos que los núcleos hipercromáticos, entonces aquí se muestran ellos, y lo rosita que podemos ver es el característico osteoide, ¿ok? Que es la matriz ósea. Bueno, entonces aquí quise poner la clasificación histológica, ya que vimos los cambios morfológicos. Según la OMS, se definen en 3 grandes grupos, igual como lo mencionó Dani: tumores centrales, intramedulares y superficiales. Estos se van a ver diferenciados a su vez. Por decir, en los centrales vamos a tener el osteosarcoma convencional, que pues su nombre nos dice que es el más común y representa el 80% de los casos. Aquí les pongo las diferencias en cuanto a su histología. Aquí el patólogo nos va a poder referir si se encuentra una matriz de osteoblastos, condroblastos o fibroblastos, que puede ser el caso de un osteosarcoma convencional, y se caracteriza por este osteoide. También el osteosarcoma telangiectásico, el que les decía, cavidades con sangre, y el osteosarcoma de células pequeñas va a ser, van a haber células pequeñas, valga la redundancia, y núcleos hipocromáticos redondos, ¿no? En comparación de la imagen pasada que les mostraba. Los intramedulares van a ser los osteosarcomas de bajo grado, que son los que tienen mejor pronóstico, mejor dicho, y son del 1 al 2% de los casos. Y afecta a personas de 30 a 40 años. Habíamos dicho que el común, el convencional, afecta a personas jóvenes, ¿no? Menores de 20 años. Está el 75% de los casos. Y de los superficiales tenemos al osteosarcoma parosteal perióstico y de superficie de alto grado. Este último, pues es uno de los más malignos, pero afortunadamente hay pocos casos. Bueno, aquí otra tablita, y solo para recordar que también otra clasificación es si es primario y si es secundario. Primario, los lugares más comunes es la metáfisis del fémur distal, la tibia proximal y el húmero. Y en cuanto al secundario, va a ser el fémur, el húmero y la pelvis. Y algunas cosas que ya se habían comentado. Clasificación, no sabía si ponerla porque lo encontré en un artículo de 1996. Así es de que aquí lo definen como variantes, bueno, clasifican como variantes definidas por su histología peculiar, el osteosarcoma clásico, que es el convencional, el central de bajo grado, el hemorrágico y el de células pequeñas. Cuando lo clasifican según sus características clínicas peculiares, es el osteosarcoma radioinducido, que es por el factor de riesgo, el osteosarcoma sobre lesiones óseas preexistentes, que vendría siendo el secundario en general, y las variantes definidas por su localización peculiar de inicio. ¿Ok?
¿Encontraste la clasificación según Enequín? ¿Enequín? Ajá, más adelante la pongo. La presentación clínica era más bien antes de toda esta clasificación, ¿no? Es que esta fue la histológica, entonces la de Enequín la encontré como una clasificación que evalúa los cortes ya quirúrgicos. Okay. Por eso la pongo más adelante. Ajá. Bueno, entonces la presentación clínica, pues ya vimos cómo se presenta morfológicamente, ¿no? Los daños. Aquí más bien, Gilberto, era primero lo clínico, interrogatorio, exploración, y ya después nos vamos a las clasificaciones y a las imágenes. Yo creo que esta era de las primeras diapos, porque este es los síntomas. ¿Vale? Sí. Ok. Gracias. Bueno, vamos a tener un dolor localizado, o el paciente nos puede referir un dolor localizado en la zona donde se encuentra el tumor, ¿no? Puede que el paciente nos refiera que siente una masa extraña y al tocarla puede generar dolor. Este dolor puede ser progresivo, sordo, intenso y persistente. Además, la minoría de los pacientes refiere que irradia este dolor. Casi siempre es localizado y se presenta en la actividad con mayor frecuencia, pero también en ocasiones en el reposo. Los síntomas sistémicos, que es la fiebre y la pérdida de peso, en enfermedades leves o en bajo grado no se encuentran, solamente ya en osteosarcomas muy avanzados. La presencia de masas regularmente le va a impedir al paciente los arcos de movilidad correctos, ¿no? Dependiendo de dónde esté el tumor. Ya vimos algunos de los huesos donde se presenta, entonces, dependiendo de la zona, va a ser la afectación. Y la fractura patológica suele ser uno de los signos de debut y lo pueden asociar con algún evento traumático que en general no tiene relación, pero que ocurrió en el pasado, ¿no? Y bueno, esto es uno de los signos con los que debuta. Ok, entonces el diagnóstico va a iniciar por una sospecha clínica con presencia del cuadro característico y de la exploración física. Aquí les pongo a 3 doctores porque va a ser también un diagnóstico multidisciplinario donde vamos a ocupar del patólogo y también vamos a echar manos de traumatólogos, oncólogos y bueno, si es de niños, pues oncólogos pediátricos. Y se acompaña. También recordar que hay oncólogos quirúrgicos o cirujanos oncólogos y también hay oncólogos médicos, que es los que se van más a la quimio y la radio. Okay. Así como hay médicos internistas y cirujanos, en oncología hay 2 grandes ramas, oncología quirúrgica y oncología médica. Síguele. Ok, bueno, entonces aquí no puse como tal una diapositiva que nos hablase de la exploración física, porque va a ser una exploración física, pues, en general y de las extremidades, ¿no? Y nos vamos a enfocar en la o las extremidades afectadas y vamos a evaluar conforme a lo que ya conocemos de los arcos de movilidad, si hay cambios en el volumen y bueno, todo esto se va a acompañar después de estudios de imagen, que vamos a pedir radiografía simple, resonancia magnética, tomografía computarizada, pruebas de laboratorio, una gammagrafía ósea y bueno, una biopsia para el patólogo. Todo esto. Oye, la gammagrafía ósea, ¿para qué nos sirve? Si quiere, ¿me adelanto o...? No, nada más contéstame. ¿Para qué te sirve una gammagrafía ósea? Después lo vemos. Para saber si hay metástasis, ¿no? Exactamente. Otra cosa, regrésate al anterior, de favor. Ajá. De las pruebas de laboratorio, ¿cuáles van a ser las más importantes? Vas a pedirle VH, química, tiempos, todo eso. ¿Cuáles son las más importantes?
la lactato deshidrogenasa Ajá. y la otra que la tengo en la tabla, bueno, es la lactato deshidrogenasa y bueno, otra, la verdad, no me acuerdo. Está Pues más es que adelante. no es de que hago la presentación y ahí cuando me toque la digo. Te pueden preguntar así, pruebas de laboratorio, pues esto, tienes que tenerlo bien. Síguele. Sí, doctor. Bueno, más adelante ya, para que no queden dudas. Aquí les pongo un cuadro donde creo que lo tuve que poner más adelante, pero bueno, vamos a tener las pruebas y va a tener un objetivo diagnóstico el hacer esas pruebas. Entonces, los rayos X van a ser para identificar el tumor primario. Es lo primero que vamos a mandar. Rayos X que nos van a permitir localizar el tumor en dos planos, ¿no? Y las vamos a pedir de toda la extremidad comparativa anterior y posterior. ¿Ok? Oye, Ya que más bien ahí tengamos te la pide resonancia, radiografías anteroposterior AP y lateral. ajá, Ahí sí, más ahí bien me AP pasó y por ahí. lateral. Okay. Bueno, y la resonancia magnética vamos a tener que va a ser de extremidad entera igual, donde se encuentra el tumor y también va a ser comparativa. La resonancia magnética la vamos a ocupar más que nada para ya un proceso, ya cuando estamos tratando al paciente y se le va a tratar quirúrgicamente para observar todo el daño, la composición de el tumor, etcétera. Partes blandas. ¿Cómo? Ajá, El sí, involucro de las partes blandas. exacto. Bueno, y la metástasis la vamos a diagnosticar con prueba gammagrafía ósea con tectenio 99 o con tomografía axial computarizada de tórax. ¿Ok? En este caso, pues nos va a permitir saber si hay metástasis. Y la función orgánica también va a ser importante. En este caso, lo que me preguntaba el doctor, lo que más nos va a importar de los laboratorios o lo que nos puede llegar a decir algo del osteosarcoma va a ser la fosfatasa alcalina sérica y la lactato deshidrogenasa. En el hígado, La pues fosfatasa ácida. Esas son las que te preguntaba, los estudios más importantes. Claro que le tienes que pedir todo, VH, química, tiempos, pruebas de funcionamiento hepático, todo. Pero hay que poner mayor interés en fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, lactato y también los electrolitos y de ahí el calcio sérico principalmente. Sí, decía que estas dos se toman, por así decirlo, como un marcador tumoral, ¿no? Son marcadores tumorales, sí. Ajá. Bueno, para el corazón, pues el ecocardiograma y el electrocardiograma, la función auditiva, un audiograma, el riñón, pues la creatinina y la depuración de creatinina y las pruebas de función tubular y el perfil hepático para evaluar la función del hígado. Esto también por los regímenes, o el régimen, perdón, terapéutico que vamos a iniciar, ¿no? Entonces, las radiografías, ¿qué vamos a encontrar en las radiografías? Primero, nos va a poder dar la apariencia del tumor. Si es osteoblástica, si es osteolítica o osteoblástica osteolítica, que sería la mixta. Entonces, aquí a la izquierda les estoy mostrando una imagen de un osteosarcoma proximal de tibia y esta es de característica osteoblástica. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo se ve ese tumor ahí? ¿Radio qué? Aquí se ve radio opaco. Radio opaco, ok. Ajá. ¿La cortical cómo está ahí? La cortical, pues no se ve lisada, no se ve dañada. Ok. Solamente se ve un poco abultada. Ok. A diferencia de la imagen del medio, es un proceso osteolítico, un osteosarcoma osteolítico, donde la cortical, pues, se ve, pues,
una solución de la continuidad, ¿no? Ya destruida esa zona. Ujú, exacto. Bueno, y ya nos vamos a la parte derecha, a la imagen derecha, donde hay un proceso mixto, osteoblástico osteolítico, y vean cómo se ve como un traje militar, ¿no? Yo así lo vi, como una serpiente, así, con manchas, pues, que Ajá. son los sitios de lisis. La segunda cosa que nos va a brindar, parámetro, perdón, Triángulo va a ser, lleva acento. siempre yo, perdón, los tejidos blandos, ¿cómo se van a ver? Puede que se observen calcificaciones irregulares resultantes de la formación de nuevos huesos o espículas. En español sería que pues vamos a ver abultamientos, ¿no? O cosas, se va a poder ver radiopacidad, donde tendría que estar nada más el tejido blando, pues, normalmente. Y el triángulo de Codman nos va a referir la ruptura de la cortical y el levantamiento del periósteo, que se considera un hallazgo clásico del osteosarcoma. Vean aquí del lado derecho, la imagen derecha, del número 2, pues, vemos también el triángulo de Codman. ¿Sí lo ven? Está señalado con la flecha Esa roja. es una imagen patognomónica de un osteosarcoma. Ajá, exacto. Y del lado izquierdo, pues, más marcado, ¿no? Bueno, ahí les dejo la leyenda que, por si la quieren leer en casa, ahí explica la radiografía. Bueno, la resonancia magnética nos va a ayudar a ver el componente de tejidos blandos. Esta imagen de la derecha, la que estoy señalando ahora, recuerdan, esta radiografía es la misma persona, o la resonancia magnética es de la misma persona, y aquí estos vendrían siendo los tejidos blandos que se encuentran o que se ven en la radiografía, todos calcificados, ¿no? Aquí lo marcan con la flechita roja. Y en este caso, Doc, ¿me ayuda a explicar esta radiografía? Perdón, Es ¿esta resonancia? por eso tienes la otra radiografía simple. Acuérdate que estaba arriba supracondilia, ahí estaba el triángulo de Coleman, entonces la imagen de arriba. Sube tu cursor más a la derecha. Ajá. No, en esa misma imagen. Ahí. A Ajá. ver, regrésate a la radiografía. Ok. Ve dónde está la zona, esa zona, y de la izquierda, ¿dónde está esa zona? Ajá, ahora vete a la tomografía. Ok. Ya. Perdón, a la resonancia. Ajá, la resonancia. Ahí donde estaba el hueso, ahora identifica aquí la zona. Este es un corte también coronal. Ahí vemos abajo la tibia, los cóndilos femorales. Y ahí exactamente, ahí es donde estaba el triángulo de Coleman. Ahí es la lesión. Ahí es donde la tienes. Bien. Ese es el tumor. Vean ahí la cortical cómo se ve levantada. Eso radiolúcido. Ajá, eso negrito. Ahí se ve. Y también vean los márgenes de la cortical. Ahí se ve una más arriba, siguiendo el margen, donde está radio opaco, donde se ve esa línea blanca. Ahí hay como un escalón. No, más abajo. Ahí a la izquierda, ahí exactamente. Hay como un escalón. Ahí es donde está la cortical y la lesión de tumor, todo eso del tumor. Lo que está arriba a los lados son los bastos lateral y medial del cuádriceps, ¿de acuerdo? Ese es músculo. Bien. ¿Qué otra cosa? Ok, sale. Está bien. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, la gamografía ósea ya dijimos que permite el diagnóstico de la posible metástasis, y aquí les pongo una imagen de una gamografía ósea. Y aquí la lesión, el osteosarcoma que fue diagnosticado, pues, sería en la metáfisis distal del fémur. Izquierdo. Sin embargo, podemos ver, en el izquierdo. Se supone que en esa zona es donde está mayor la captación
Sí, del isótopo radioactivo, Ajá. tecnecio, si no lo recuerdo, y ahí captar porque ahí está tumor. Si Exacto. tuviera tumor en pulmón o en otros huesos, se vería así como negro o punteado en el tórax. Como Pero pasa no aquí en se el ve. fémur. Bueno, Eso parece a cierto punto normal, si no decía otra cosa ahí el libro, ok. pero parece que nada más es ahí el tumor primario y no hay metástasis. Claro que puede haber metástasis más adelante, pero en este momento al parecer no. Bueno, en el artículo mencionaban que por comparación En cadera, la femoral, ajá, de la cadera derecha con la izquierda, se diagnosticaba metástasis en la la cadera cadera de ese mismo hueso, fíjense, izquierda. a la izquierda, vean Ujú. ahí cómo capta más la cadera izquierda que la derecha. Por eso les digo que Ahí siempre está. chequen la derecha con la izquierda, siempre. Una comparación. Ok. Ey. Bueno, y en cuanto a la tomografía de tórax, va a ser por la misma causa que Daniel ya explicó. La principal metástasis que se da es hacia pulmones. Se presume que casi todos los pacientes van a presentar metástasis pulmonares microscópicas subclínicas. Entonces, Ahí aquí pongo esta exacta. imagen, que es Ajá. de una metástasis, una gran masa, aquí la mencionan como yucta mediastinal, o sea, pegada al mediastino o a un lado del mediastino. Y bueno, esto es un ejemplo de que la metástasis más frecuente es la pulmonar. Bueno, la intervención del patólogo va a ser cuando cuando se le tome o se le refiera al paciente a una toma de biopsia de tumor. Esta biopsia, creo yo, puede ser antes del tratamiento quirúrgico o, como ya lo decía el doctor, cuando se quita el tumor, se manda al patólogo para hacer el estudio pertinente. Bueno, la toma de biopsia, esto es un poco de técnica, se recomienda se tome en un centro especializado, esto para tener buenos resultados, y la biopsia debe ser por técnica abierta y evitarse las biopsias con aguja fina por falta de muestra. Y el sello patológico de esta enfermedad va a ser la proliferación de las células tumorales de característica maligna, obviamente, y la producción de osteoides, que ya habíamos dicho. Bueno, la clasificación por grados de severidad va a ser en estados, ¿no? Vamos a tener el estado 1, ya sea A o B, el estado 2 igual a B, el estado 3 y el estado 4. Y esto va a ser TNM porque va a valorar el tumor, la característica de este, si hay metástasis a nódulos linfáticos de la región donde está el tumor o si hay metástasis a distancia. Esta es Por la ejemplo, clasificación de Nequin. ¿esta es la clasificación de Nequindo? Sí, y es para todos los tumores. Busca ¿Me podrías clasificación de Nequin y esa es Ok, TNM, es clasificación. ok, ok. Bueno, igual más adelante ya viene una tabla que dice de Nequin para que no se confundan, compañeros. Entonces, bueno, no sé si explicarlo aquí, entonces lo explico más adelante. Pero nada más decir que el estado 1A y 1B van a ser de bajo grado, o sea que tienen buen pronóstico. El estado 2A, 2B se pronuncian, aquí decía high grade, pero algunos libros lo mencionan como que es de grado medio, pues no es tan grave. Y a partir del estado 3 va a ser un alto grado o malignidad, demasiada Nódulos, malignidad. nódulos lleva acento. ¿Ok? Y también ¿cómo se llama? ¿Quién va a hacer esa clasificación del tumor? ¿El médico general? No, la hace el clínico, ¿no? El oncólogo. El especialista, así es. ¿Ustedes qué tienen que hacer?
diagnosticar, sospecharlo, por eso tienen que interrogar y explorar, por eso la historia clínica. Pueden decir probable esto, probable aquello, pero por clínica lo tienen que ver, por eso les hago mucho hincapié en cuál es el padecimiento actual, el interrogatorio y la exploración física. Y ya de ahí lo refieren, ¿sí? Okay. Y ya tratamiento y todo Bueno. esto, pues ya es de los especialistas. Síguele. Okay. Aquí puse esta frase que voy a leerla. La terapia local por sí sola es insuficiente. Es decir, si solamente pensamos en extirpar el tumor, va a ser insuficiente. El 80 al 90% de todos los pacientes con este osteosarcoma van a desarrollar metástasis. Entonces, van a morir si no se incluye un tratamiento multidisciplinario que incluya la radioterapia, la quimioterapia y algunas otras intervenciones de otros especialistas. Bueno, este es un tumor muy severo, es el más agresivo de todos los tumores de hueso. Este es un señor tumor, y es muy agresivo, difícil tratamiento y el pronóstico es muy malo. Sí, el pronóstico ¿Vale? es malo. Bueno, empecemos con la cirugía, que aquí yo encontré esta tablita que eran las tipos de resección según MQ. Esas se las va a preguntar en el examen. Pues apréndanse esos tipos de resección. Esto es teniendo en cuenta las resecciones que se hacen del tumor. Como ya lo dijo Daniel también, el objetivo es la extirpación completa del tumor, por lo mismo de que es un tumor maligno. Y actualmente los avances de ingeniería biomédica y los efectos positivos de la quimioterapia antes de la operación han hecho posible que se pueda salvar extremidades. Sin embargo, estaba leyendo que esto pues ocurre más que nada en países pues, del primer mundo. En México todavía tenemos una alta incidencia de que lo que se opta a hacer es la amputación. Pero ya hay médicos, ortopedistas, pediatras y oncólogos que sí hacen en México, más en Toluca, salvataje de extremidades. Sí, quitan toda la pieza ósea y ya la sustituyen por una prótesis. Ya se está haciendo. Y las prótesis son muy caras, ¿verdad? Exactamente, son muy caras y a veces son donativos de los gobiernos, pero son carísimos. En Toluca hay un ortopedista pediatra, no me acuerdo qué hospital, pero sí operaba mucho niño con cáncer y principalmente de osteosarcomas, y les quitaba el hueso y ya los sustituía por, obviamente, quimioterapia, radioterapia, y los sustituía por prótesis. Ahora, una lesión, una resección intralesional, ¿qué significa? Que va a ser retirar toda la... ¿Intralesional? No, va a ser quitar la lesión, ¿no? Únicamente. Pero una parte de la lesión intralesional, dentro de la lesión, parcialmente. Y marginal, resección marginal, ¿qué significa? Solamente se va a retirar el tumor. El puro margen del tumor, ajá. Y la amplia es cuando ahí dice margen de 2 o 3 centímetros o más. Y esta es la que se considera la más adecuada. O sea, tejido patológico más tejido sano, un margen sano de 2 o 3 centímetros. Y ya el patólogo te dice, sí, ya son márgenes libres de tumor, perfecto. No, todavía hay tumor, hay que ampliar el corte. ¿Y la radical? Pues ya, quitar la extremidad. Es la amputación tal cual o la desarticulación. Ok. Son los márgenes de resección o tipos de resección. Ok. Hermano, permíteme tantito que estoy en clase, ¿vale? Ya, perdón. Bueno, y vean cómo incluso la radical tiene un porcentaje de recurrencia significativo, ¿no? Un 4%. Exacto. Y bueno,
nada os salva de una recurrencia, lamentablemente. Aquí les pongo una fotografía, primero a la izquierda, una fotografía intraoperatoria. No encontré una radiografía que nos hablara de este caso antes de la operación, pero bueno, aquí se ve cómo ya extirparon el tumor, que era el primero que le puse. Eso es un osteosarcoma, vean todo cómo invade corticales, el tejido, invade y se va de fuera, ¿no? Se va saliendo. Ese es un tumor maligno. Se reseca allá arriba y ya hay bórdenes proximal en la diáfisis, ya hay borde hueso tal cual, sin tumor. Entonces ya se reseca la pieza y como no puede quedar un agujero ahí, un boquete. Entonces, esa es la prótesis. Todo lo que tienes ahí de metal gris, todo eso es la prótesis. Okay. Pues bueno, y vean cómo también se tuvo que cambiar el sistema para que pudiese existir pues una articulación entre... así es. A la derecha tienes la prótesis y la radiografía. Ahí está la prótesis, vean las semejanzas, y tiene un vástago que va intramedular. Apenas se alcanza a ver allá arriba, ahí en el centro está el vástago. Y abajo tienes... Sí, en la siguiente imagen... Ahí se ve un inserto, eso que está transversal. Aquí está la prótesis y esto blanco, que es como si fuera cartílago, es plástico, y con metal. Y abajo tienes otro vástago que ya llega a la tibia para hacer articular esa prótesis. Ya es prótesis también de rodilla. Ajá. Ajá. Doctor, aquí me surgió una duda. ¿Aquí se restaura la función de flexión de la rodilla? Sí, hasta ciertos grados sí, exactamente. Para eso es esa prótesis, para que haya flexión y pueda caminar el paciente. Cuando se fija, la articulación se llama artrodesis. Aquí no, aquí es prótesis. Es artroplastía, ¿sí? Su vástago femoral, vástago tibial. Y el inserto o el espacio en que queda entre los dos prótesis, pues se llama inserto. Ok. Bueno, aquí les pongo otra imagen donde aquí no hicieron como tal una resección del hueso, sino que se hizo un injerto. ¿Ok? Y aquí vemos cómo aquí ya tuvieron que ocupar sistemas de fijación interno. Ajá, le pusieron ya una placa y tornillos para fijar el aloinjerto. Aquí... Resecaron toda la parte proximal de la tibia y la sustituyeron con otro hueso de aloinjerto y ya lo fijaron con una placa y tornillos. ¿No salieron? Pues la que sigue, ni modo. Pues, ni modo. Están bonitas, espero se puedan ver, ya las vean en su casa, pero en esas imágenes se ve muy bien el halo. Perdón, el vástago que mencionábamos. Pero bueno, ahora hablando de los otros tratamientos coadyuvantes, va a ser la quimioterapia, que la quimioterapia va a ser antes y después de la resección quirúrgica. Ajá. Entonces, antes, ¿para qué? Para que tenga mejor reducción el tumor, por así decirlo. Limitación. Pueda ser más fácil. Esta quimioterapia es de una duración aproximada de 10 semanas previas a la operación. Y los medicamentos que actualmente se ocupan es el amida y el metotrexato en altas dosis. Aunque no hay resultados que se puedan comprobar en casos avanzados, solamente casos no avanzados es donde hay una respuesta a la quimioterapia. Casi el mismo escenario que decía mi compañero Daniel. Y la radioterapia se utiliza generalmente para tratar lesiones localizadas
en sitios inaccesibles o en pacientes que no se pueden operar. Y el uso preoperatorio y combinado con la quimioterapia agresiva también va a ser bueno para que tengamos mejores resultados en la extirpación del tumor. También la quimio te ayuda a contener las metástasis, de que no se extienda más el tumor ahí, sino ahí nada más se queden. Sí. Como viaja es intravenoso, entonces viaja por la sangre, y donde haya metástasis, pues las trata de destruir o que ya no se difundan más, pues. Ya no haya más diseminación. Ok. Bueno, pues importante recordar eso. Y ahora el pronóstico se va a basar en 3 rubros. Aquí les puse 4, pero así lo entendí y espero que lo entiendan. Entonces, el primer factor pronóstico, el más importante, va a ser la metástasis. Si hay metástasis, confiere un pronóstico muy desfavorable. La respuesta histológica a la quimioterapia es el segundo factor. No todos los pacientes responden histológicamente bien, ¿no? Para esto se va a medir la necrosis tumoral que exista. Si hay más del 90%, se dice que hay un buen pronóstico después de la quimioterapia. Esto es importante. Más del 90% de necrosis tumoral después de la quimioterapia es buen pronóstico. Y esto lo tienen un poco más del 61% de los pacientes. Y quienes presentan esto logran una tasa de supervivencia de 5 años. Después de ese tiempo de 5 años, lamentablemente el pronóstico pues es incierto, ¿no? La persona puede volver a tener otro tumor, otra recaída y pues fallecer. Las recaídas en el 30 al 40% de los pacientes en tratamiento presentan recaídas después de 3 años que terminó o que empezó el tratamiento. Y mayormente es la metástasis pulmonar la que tiene mayor recidiva y la tasa de supervivencia es de menos del 20%. ¿Ok? Y el sitio de tumor primario también va a ser un factor pronóstico. Los de pronóstico más desfavorable son las lesiones en el esqueleto axial. Y bueno, esto sería por mi parte. Si no hay dudas, sería todo. Ok. Este es de los tumores más agresivos. ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Recuerden subir las presentaciones al Classroom, ustedes. ¿Alguien más va a exponer hoy? No, creo que no. Ok. ¿Todo quedó claro? Si no hay preguntas, quiere decir que todo está claro. ¿Alguien que tenga una duda, una pregunta? Es muy difícil tratar los tumores. También a la consulta de medicina general es difícil, pero de repente llegan y no saben ni qué onda, qué tiene o qué es eso. Entonces, son muy raros, pero de repente les llegan y si lo detectan,